Tutieu les envía un afectuoso saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. La señora Lan no podía dejar de preocuparse por Tutieu, así que decidió ir a visitarla una vez más. Al llegar, se sorprendió al descubrir que Uri seguía allí junto a Tutieu, lo que hizo que su ira se desbordara. Todo parecía derrumbarse en ese momento. La señora Lan no pudo controlar sus emociones y furiosa le ordenó a Uri que se fuera. ¿A dónde llevará esta tensa y conflictiva situación? ¿Cómo reaccionará Tutieu ante la acción de su madre? ¿Será posible sanar las heridas entre los tres o se quebrará aún más su relación? No se pierdan lo que está por venir, porque los giros inesperados seguramente los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los eventos futuros serán aún más emocionantes. Uri y Tutieu trabajaban juntos en la construcción del gallinero bajo la luz de la tarde, ensamblando varillas de metal una puerta tras otra. Estaban trabajando arduamente, pero sin dejar de compartir sonrisas y palabras amables. La escena era tranquila, pero llena de conexión y armonía. Las gotas de sudor recorrían sus frentes, pero ninguno de los dos se preocupaba porque cada pequeño trabajo se volvía más significativo cuando lo hacían juntos. Cuando los primeros pollos fueron liberados en el gallinero, sus trinos llenaron el aire, haciendo que el espacio alrededor pareciera cobrar vida, lleno de color y energía. Sin embargo, de repente esa atmósfera alegre fue interrumpida cuando apareció una figura extraña a lo lejos. Con unos ojos fríos y una mirada afilada como un cuchillo, la figura cortó el aire quieto, haciendo que Tutieu y Uri sintieran una sensación extraña. Cada paso de esa persona resonaba en el espacio, acercándose cada vez más, haciendo que todo a su alrededor se detuviera. La sensación de inquietud se apoderó de ellos, transformando el ambiente de lleno de alegría en algo pesado. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué su aparición cambia tanto la atmósfera? Las palabras no dichas, las miradas llenas de insinuaciones. ¿A dónde llevarán todo esto? La verdad comienza a revelarse y un enfrentamiento inevitable está por venir. ¿Qué harán Tutieu y Uri cuando todo deje de ser como pensaban? ¿Podrá su relación superar esta prueba o será la aparición de este extraño lo que cambie todo? No se lo pierdan, todo será mucho más complicado de lo que imaginan. La señora Lan estaba sentada en la pequeña mesa, su mirada llena de preocupación, sin poder apartarla de la habitación de Tutieu. Su hija estaba allí sola y el peso de las preocupaciones caía sobre su corazón. Después de un rato de duda, decidió que no podía quedarse tranquila y que tenía que ir a ver a Tutieu. Pero justo cuando se preparaba para salir, Lin, su hija menor, apareció de repente deteniéndola. «Mamá, tienes que escucharme», dijo Lin con una voz grave y decidida. «Mamá, estás débil, tu salud no está bien, no vayas. Yo iré a ver a Tutieu por ti». La señora Lan miró a Lin, sus ojos llenos de preocupación, pero también de una determinación inquebrantable. «No puedo quedarme aquí tranquila, necesito ir a ver a la niña», respondió con la voz entrecortada. Lin se quedó en silencio un momento, su mirada llena de una extraña insistencia. «Mamá, no quiero que vayas allí. Quiero que estés aquí conmigo. No te preocupes tanto, yo me haré cargo de Tutieu. No hace falta que vayas». La señora Lan se quedó en silencio, el sentimiento de incertidumbre se hizo más pesado en su corazón. ¿Por qué Lin estaba tan decidida? ¿Estaba ocultando algo? ¿Por qué no quería que ella fuera a ver a Tutieu, aunque fuera una vez? ¿Acaso Lin estaba guardando un secreto que su madre aún no podía descubrir? La casa estaba en silencio, las preguntas se daban vueltas en la cabeza de la señora Lan. La decisión de Lin no era solo una simple frase, era un obstáculo firme, algo que hacía que la señora Lan sintiera que algo no estaba bien. ¿De verdad Lin estaba preocupada por su madre? ¿O había algo más que no podía ver?
¿Y qué pasará con Tutieu sin la ayuda de su madre? El miedo y la sospecha aumentaban en su pecho. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Por qué Lin no quería que su madre fuera a ver a Tutieu? ¿Qué secreto está esperando a la señora Lan detrás de la obstinación de su hija? Estas preguntas serán respondidas, pero ¿cuándo y cómo? No se lo pierdan, un giro inesperado está por llegar. La señora Lan, aunque había escuchado las palabras de Lin, no podía tranquilizarse. Las preocupaciones sobre Tutieu y Uri la perseguían, no podía quedarse quieta. Finalmente tomó una decisión y a pesar de que Lin había intentado detenerla, se subió al coche y condujo sola hasta la casa de Tutieu. Todo parecía una fuerza que no podía resistir. Cuando llegó la luz de la tarde comenzaba a apagarse, pero el ambiente entre Tutieu y Uri se iluminaba de manera extraña. Estaban hablando entre ellos, sonriendo alegremente con los ojos brillando de felicidad. Esa escena, aunque tan común, hizo que la señora Lan se llenara de una rabia que no podía contener. La señora Lan avanzó rápidamente, sus pasos firmes llenos de ira. Su mirada era afilada como un cuchillo, fijándose directamente en Uri. ¿Qué haces aún aquí?, preguntó con una voz llena de tensión. Uri se quedó en silencio sin atreverse a mirarla. Todo se volvió tan silencioso que solo se escuchaba el sonido acelerado de su corazón en el pecho de la señora Lan. «Escúchame bien», continuó la señora Lan con una voz fría. «Si no te vas de aquí, inmediatamente le diré a Tutieu que te devuelva toda la granja, y me la llevaré, vivirá conmigo. ¿Lo entiendes?». Las palabras de la señora Lan cayeron como un golpe en el aire, haciendo que todo se volviera pesado. Uri permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar, solo podía guardar silencio. Tanto Tutieu como Uri no esperaban que la señora Lan fuera tan firme. Ella miró a su madre, pero no encontró palabras para replicar. Esta no era la situación que ella quería, pero ¿cómo podía cambiarla? Tutieu se volvió hacia Uri con los ojos llenos de esperanza, buscando apoyo. Corrió rápidamente hacia su madre tratando de decir: «Mamá, por favor, no hagas esto. Yo no quiero irme, quiero quedarme aquí». Pero la señora Lan permaneció en silencio, sus ojos aún brillando con una ira que no se disipaba. «¿No lo entiendes? Si sigues con esto, destruirás todo lo que he hecho por ti. No puedo permitir que vivas en estas condiciones». Tutieu tomó la mano de su madre, pero la señora Lan no cedió. Uri, quieto detrás de ellos, finalmente bajó la cabeza, dio un paso atrás y comenzó a alejarse sin atreverse a mirar a Tutieu. El ambiente se volvió denso y una parte del corazón de Tutieu parecía romperse. Solo pudo quedarse allí mirando cómo la figura de Uri se desvanecía lentamente en la distancia. Cuando Uri ya se había ido, Tutieu se dio vuelta, sus ojos tristes se encontraron con los de su madre. «Mamá, no lo entiendes. ¿Por qué lo haces yo? Yo solo quiero vivir aquí con Uri, pero tú no me dejas». La señora Lan se giró hacia ella, su mirada fría pero decidida. «Lo hago por ti. Solo quiero lo mejor para ti. No quiero que sigas con él. No quiero que te metas en cosas malas». Tutieu no encontró palabras para responder. Permaneció quieta con los ojos llenos de lágrimas, pero sin poder hacer nada más. En ese momento el estancamiento y el dolor invadieron su corazón. No podía cambiar la decisión de su madre, pero después de que Uri se fuera, ¿podría Tutieu aceptar vivir sin él a su lado? ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo, o todo se rompería para siempre? Las preguntas sin respuesta seguían dando vueltas en su cabeza mientras miraba la figura de Uri alejarse al final del camino. Lin, aunque su apariencia era suave en su interior, tenía una mente calculadora y discretamente convenció a su madre, la señora Lan, de que necesitaba ir a ver a Tutieu para consolarla. Pero detrás de sus dulces palabras, Lin tenía un plan completamente diferente.
No se quedó esperando. Aunque la señora Lan aceptó Lin, se dirigió en secreto a ver a Ba Ngia, la madre de Uri, a quien la familia consideraba su peor enemiga. Lin entró en la casa de Ba Ngia con una expresión amable en su rostro, pero en su mente ya había preparado esta conversación llena de astucia. No vino con las manos vacías. Una canasta de frutas frescas estaba sobre la mesa como señal de reconciliación. «Vine a traer un pequeño regalo para ti, espero que lo aceptes», dijo Lin con una voz dulce pero calculadora. Ba Ngia miró la canasta, luego levantó la vista con una expresión fría. «Ah, gracias, hija. Hace tiempo que no te veía. Eres muy atenta», respondió Ba Ngia con una mirada que no disimulaba su desconfianza. Lin sonrió sin apresurarse. «Entiendo que ambos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero, ¿sabe, señora Ngia, si tu Tieu y Uri realmente pueden ser felices juntos? Lo que pasó entre ellos, tú lo sabes bien». Ba Ngia guardó silencio, sus ojos afilados fijos en Lin. Luego sonrió ligeramente. «Tienes toda la razón. Uri y tu Tieu, desde el principio hasta el final, no tienen futuro. Ba Lan no puede permitir que su hija siga ciega así». Las dos mujeres comenzaron a intercambiar palabras llenas de insinuaciones hablando sobre el futuro de tu Tieu y Uri. Lin respondió suavemente: «Creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Sabes, señora Ngia, si Ba Lan descubre la verdad, crees que seguirá dejando que su hija siga ese camino? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, no relaciones complicadas, ¿verdad?». Ba Ngia sonrió, su mirada fría como esperando la siguiente propuesta. «Entonces, ¿qué tienes en mente?». Lin no dudó y dijo directamente: «Si hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, forzamos a tu Tieu a dejar a Uri, devolvemos la granja a Uri y dejamos a Ba Lan sin salida, todo estará resuelto. Ni tu Tieu ni Uri podrán estar juntos y nosotros recuperaremos todo lo que es nuestro». Los ojos de Ba Ngia brillaron con una chispa de diversión. «Es un plan bastante bueno, pero debemos tener mucho cuidado, todo debe ocurrir en silencio. Un paso en falso y todo se vendrá abajo». Lin asintió con una mirada llena de determinación. «Haré todo lo posible para lograrlo. No podemos dejar que tu Tieu y Uri destruyan todo». Ba Ngia miró a Lin, una sonrisa misteriosa apareció en su rostro. «Entonces ya tenemos un acuerdo. Mientras todo siga según el plan, tendremos éxito». Cuando la conversación terminó, Lin se fue con una sensación de satisfacción, pero con el corazón lleno de cálculos. Todo parecía estar listo, pero ¿podría Ba Lan descubrir pronto la conspiración de su propia hija? ¿Podrán tu Tieu y Uri luchar por su amor? ¿O serán arrastrados por intrigas inesperadas? Chúng ta làm tất cả những gì có thể để Thế còn tối đi thế nào được? trả lại tiền sở chân trả chậu. Năm cái về thì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của đời. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Đúng nào. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi mẹ ăn rùa luôn rồi à? Thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy quyết Đi tâm, đó sẽ làm mọi đéo để không lần không lắm cái thứ mình nhá. Tối 8 giờ. không để tự tiêu là 68 ấy. mọi thứ và nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Nụ cười bí ẩn, có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. chúng ta có thể cẩn thận. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta Đi, thế còn mày có vợ đi không thì không biết đường. sẽ Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng Nhìn mày cũng tiền nói á. cá tính. Mọi thứ Ý là bà. đã được ăn bài nhưng dẫu là Yeah. có thể sớm nhận ra niềm vui chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào những âm mưu không thể ngờ tới. Nói nói. Thật